Está visualizando la pantalla. Buenas noches, sí, se escucha y se ve bien. Gracias, muy amable. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de primeros auxilios. Lo primero que vamos a hacer es un breve repaso de la clase anterior, ya que algunos no estuvieron presentes. Mientras tanto, se van reincorporando nuestros demás compañeros, ¿ok? Ah, ahorita. Temprano, temprano. Otra Geli, Saúl, vigía. por favor, apagar su micrófono, ya que está interrumpiendo la clase. Gracias. La clase anterior veíamos sobre lo que son las alergias. En la definición teníamos que era una reacción exagerada de nuestro organismo al estar en contacto con ciertas sustancias. Entre estas sustancias teníamos el polen, el polvo, quizás también lo que es el consumo de pescados, mariscos, incluso la presencia de mascotas en nuestro hogar. Las pelusas o la orina o las heces de estos animales eran los que nos causaban alergias. Un momentito, por favor. Como les venía causadas por una reacción exagerada que hay en nuestro organismo. Incluso el consumo de rocoto nos puede producir lo que es la mucosidad, la sensación de estornudar constantemente. Acá vamos a mencionar algunos síntomas. Tenemos lo que es el ardor y comezón en los ojos y nariz. También habíamos visto el sarpullido, que viene a ser el escozor ante el contacto con ciertas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo. Estornudar constantemente en caso de que tengamos alergia a lo que es el polvo, eh, o también al acerrín, ¿no? Al polvo de lo que es la madera. También tenemos como otro síntoma lo que es la tos, las náuseas y la congestión nasal. Todos estos síntomas correspondían a una alergia leve o pasajera, mientras que la dificultad para respirar y la garganta cerrada correspondía a un tipo de alergia crónica. Entonces aquí nosotros habíamos visto que como medida lo que tenemos que ver es el pulso y la respiración. En esta situación no se va a administrar ningún medicamento y también se va a alejar a la persona de la fuente en la que se encuentre y la que esté causando esta alergia. Vamos a tener en cuenta de que cuando es una alergia severa, la persona va a estar sudando frío, se va a poner pálido, los latidos de su corazón van a ser débiles o rápidos y va a tener lo que es dificultad para respirar. Incluso puede llegar hasta desmayarse. Otro tema que también habíamos visto eran las convulsiones, que eran los movimientos fuertes involuntarios que se producía en el cerebro, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer ante esta situación? Lo primero que se tenía que hacer era recostar a una persona, quitarlos de aquellos objetos que pueden lastimarse, como una mesa, una silla. También lo que vamos a hacer es evitar que estas personas vomiten o la saliva o baba ingrese por sus vías aéreas y se atraganten. Entonces, los vamos a poner de costado. Claro, esto se va a realizar después de que ha pasado la crisis convulsiva. Y también lo más importante que habíamos visto era que estos movimientos no se van a detener, ya que como es una crisis convulsiva, debemos dejar que esto pase de una forma natural.
Y aquí lo más importante era proteger la cabeza y mantener lo que son las vías aéreas hasta que llegue la ayuda. Habíamos visto que también un desmayo es la pérdida de conocimiento y que habían ciertos síntomas que nosotros podíamos identificar antes de que esto suceda, como lo que es la sudoración fría, la sensación de debilidad, el hecho de sentir mareos. Entonces, antes de que una persona se maree, habíamos dicho que se le puede hacer a la persona que se siente, también se le va a colocar una mano en la frente y la otra en el occipital y se le va a inclinar la cabeza hasta la altura de las rodillas. O en todo caso, se le va a acostar y se le va a poner las piernas en una silla. ¿Y qué vamos a hacer en caso de que una persona ya se haya desmayado? Vamos a acostar a la persona afectada, se le va a aflojar la ropa, botones, se le va a quitar quizás la chompa, algún cinturón, y también se le va a poner los pies sobre una almohada o sobre libros. Lo importante es que aquí los pies estén a cierta altura para que haya una adecuada circulación sanguínea. Habíamos visto también lo que es la deshidratación, que vienen a ser la pérdida de líquidos en nuestro organismo, de lo que son los líquidos y los electrolitos. Ante la deshidratación, nosotros vamos a identificar ciertos síntomas como los labios secos, la presencia de calambres, la sed excesiva, incluso los ojos hundidos, la piel reseca. Todo eso nos indica que estamos ante un caso de lo que es la deshidratación. Para ello, lo que se va a hacer es permanecer a la persona en un lugar tranquilo, en reposo, y se le va a administrar electrolitos por vía oral, ya sea el Frutiflex o el Ectoral. Y en caso de no ser así, hervir 1 litro de agua, esperar que se enfríe, colocar 2 cucharadas de sal y 1 de azúcar. Y luego esperar que llegue la ayuda médica. Entonces, era hasta ahí lo que habíamos visto. Quisiera saber si es que alguno ha tenido alguna duda. De no ser así, ya comenzamos con el siguiente tema. El siguiente tema que veremos a continuación es el dolor abdominal. El dolor abdominal es una sensación desagradable como un pinchazo, un hormigueo, una picadura, puede ser ardor o incluso alguna molestia, ¿no? Creo que algunos de nosotros en algún momento hemos sentido algún tipo de dolor, ya sea en las extremidades superiores, inferiores, incluso con una aguja, con un clavo, nos hemos pinchado. El dolor de hormigueo mayormente se sienten aquellas personas que tienen dolor en los nervios. Por ejemplo, aquellas personas que tienen lo que es la diabetes, esta se complica con lo que son los nervios y empieza a haber un hormigueo en los miembros inferiores. Ellos empiezan a sentir como si en realidad estuvieran pisando espinas o algo así. Incluso hemos sentido alguna vez lo que es un dolor de picadura, cuando te pica un mosquito, te pica una avispa, una abeja. Entonces, todo eso se le considera un dolor. Incluso cuando tú te rasmillas tus rodillas o te caes o tus codos, cuando se lastima lo que es la parte de la piel del epidermis, empieza a haber un tipo de dolor, pero como si es que nos estuviese ardiendo. El dolor se siente entre el área entre el pecho y la ingle, es decir, en toda esta parte del abdomen. Cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, involucra lo que es el estómago y tanto el intestino grueso como el intestino delgado. Aquí también cabe mencionar que el dolor tiene una clasificación. El dolor agudo va a aparecer de lo que es de forma súbita y también es un dolor un poco intenso y es de corta duración. El dolor agudo dura más o menos hasta los 3 meses, pero si es que nosotros hablamos de un dolor crónico,
Este tipo de dolor dura de 3 meses a 6 meses o más. En este tipo de dolor crónico, que se le da un tratamiento que solo disminuye el dolor, más no lo cura, encontramos como lo que es el cáncer. El cáncer viene a ser un dolor crónico. También la artritis, el dolor de las articulaciones es un dolor que no se va a quitar de la noche a la mañana. Y si es que tú tomas un tratamiento, lo que hace es disminuir el dolor, más no quitarlo. Lo mismo ocurre en aquellas personas que tienen diabetes. Entre las causas del dolor abdominal tenemos las siguientes. Algunas enfermedades, por ejemplo, tenemos lo que es la infección gastrointestinal, es decir, cuando has consumido algún alimento que quizás ha estado en mal estado. A veces vamos a la pollería y nos dan, por ejemplo, el pollo a la brasa guardado o el pollo bróster o la salchipapa. Entonces, ahí en esa carne muchas veces están lo que son las bacterias, algunos microorganismos que al momento de nosotros ingerirlos nos van a causar una infección estomacal, las cuales nos van a producir lo que son bastantes náuseas, vómitos o dolor abdominal. Por otro lado, otra causa de dolor abdominal, tenemos a lo que es la gastritis. La gastritis viene a ser la inflamación de la mucosa del estómago. Incluso cuando consumimos alimentos como lo que es el pescado, el café, incluso la gaseosa o aquellas comidas que están muy condimentadas, hacen que la mucosa del estómago se irrite, lo que ocasiona dolor abdominal. Entre otras de las causas que tenemos que tener en cuenta es la intolerancia a los alimentos, es decir, los alimentos no se van a digerir de forma adecuada. Por ejemplo, algunos dicen, yo tengo intolerancia a la lactosa, es decir, que en el estómago el organismo no produce las enzimas adecuadas para que lo pueda digerir a este tipo de alimento, como es la leche, el yogur. Y cuando tú consumes esos alimentos, a veces te empieza a dar vómitos, diarreas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que también lo produce el dolor abdominal, la intolerancia a los alimentos. Incluso la leche, los quesos o aquellas comidas fermentadas producen lo que es la intolerancia alimentaria. Por otro lado, acá hay una enfermedad, una patología muy importante que es la apendicitis, que debemos tener en cuenta, porque la apendicitis se da en diferentes tipos de edades. Incluso hay casos que niños de 3, 4 años han tenido, los han operado de lo que es la apéndice, ¿no? Más adelante vamos a ver a mayor detalle cómo es que nosotros vamos a identificar una apendicitis. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los signos y síntomas del dolor abdominal. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de que esta persona tiene dolor, ya sea como tipo calambre o retorcijones. También va acompañado de náuseas y vómitos en caso de que sea una infección intestinal. Cuando una persona tiene dolor abdominal, muchas veces no tiene apetito de comer o siente que el hecho de comer comidas pesadas como lo que es el arroz, la papa, siente que le va a caer mal. Por lo tanto, deciden tener una dieta ligera, ¿no? Lo que son sopitas, papillas o solo tomar refrescos. Hay una pérdida del apetito. Y si es que nosotros hablamos de una infección, siempre va a haber fiebre. Una infección estomacal, siempre hay fiebre, pero esta fiebre también va acompañada de lo que es la diarrea, y aquí hay un microorganismo que está causando estos síntomas. Acá podemos ver que esa persona tiene el estómago como lleno, hinchado. Eso ocurre cuando comes algún alimento que no lo has digerido bien, como por ejemplo consumes queso y a los pocos minutos te sientes inflado, hinchado. Eso quiere decir que acá hay una acumulación de gases, y el hecho de no ser eliminados, estas flatulencias, ocasiona que el estómago se hinche o se infle. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a una persona que está sufriendo con dolor abdominal. A continuación, veamos el siguiente video.
las náuseas, el vómito, la diarrea o el dolor del estómago. ¿Qué se debe hacer? Pues utilizar al estudiante, se consciente de su dolor, enseguida preguntarle si es muy fuerte, hace cuánto lo tiene, en qué parte del cuerpo, ya que debido a eso nos vamos a direccionar. En caso de ser por diarrea o vómito, se le suministra agua para que no se deshidrate y por otras situaciones como por el alimento que se dice, ya sería recomendable que pase él, que no se quede quieto. De igual manera, ubicarlo bien sea acostado o sentado, mejor. Enseguida comunicar a los padres acerca de ese tipo de situación que está presentando y en caso de que sea muy grave, acudir al médico. En el caso de dolor menstrual se puede suministrar algún analgésico en caso de que ya esté recomendado. Nosotros recordemos que no podemos automedicar o darle algún tipo de analgésico a los estudiantes por nuestro consentimiento. Bueno, precauciones que debemos tener. No suministrar analgésicos. No podemos medicar a ninguno de nuestros estudiantes, salvo si ya la niña requiere de un analgésico para su dolor menstrual. No ofrecer alimentos o bebidas, sobre todo si el dolor es intenso y si se acompaña de vómito o diarrea. Para complementar lo anterior, se debe tener en cuenta que son como por lo menos las prácticas de mantenimiento de alimentos, como lavarlos, tratarlos para evitar un estudiante, informarle al padre, acudir a un centro médico o hospitalario y o que el doctor venga. Estar consciente de la temperatura que se dan ayuda para poder llevar este proceso. Igual acompañarlo de agua, de ejercicio y así evitar el dolor según la zona que sea, ya que si en la parte superior puede ser debido a alguna acidez, en la parte derecha baja puede ser apendicitis o si en el total del estómago puede ser algún tipo de inflamación por alimentos. Todo depende de la zona. Como pudimos ver en el video, nos mostraba si es que el dolor no es tan intenso, se le puede dar bebidas líquidas y salvo que esté indicado, se le podría dar un analgésico, pero lo más recomendable es no administrar ningún medicamento porque pueden ser alérgicos a algún tipo de estos medicamentos y no es recomendable. Y si es que ya el dolor es muy intenso que no lo pueden soportar, entonces lo recomendable es llevarlo al centro de salud más cercano. Ahora sí, vamos a ver una de las patologías que creo que son muy importantes y es muy necesario saber sobre lo que es la apendicitis o lo que es la peritonitis. Quizás algunos de nosotros conocemos algunos casos de que nuestros hermanos, papás, primos, siempre suele decirse, ¿no? Le operaron de la apendicitis, pero muchas veces no sabemos ni qué es, ni cómo se produce, ni cómo identificarlo y mucho menos cómo ayudar a tratar lo que es la apendicitis. Entonces, veamos la siguiente patología. La apendicitis es una infección o una inflamación del apéndice, una bolsita parecida a un dedo pegada a la tripa. Como podemos ver aquí, en la parte inferior donde estoy señalando con la flecha, es como decir la terminación del intestino grueso. La terminación del intestino grueso, esto que es como un dedito, se llama apéndice. Cuando el apéndice se obstruye, por A o B consumimos, por ejemplo, tamarindo y comimos una pepa y esta pepa no la eliminamos mediante la defecación, sino supongamos que va a viajar acá lo que es el apéndice, entonces va a obstruir lo que es el apéndice y por ende esta se va a inflamar y va a causar mucho dolor en el abdomen. Entonces, por eso es que dice que la apendicitis viene a ser una inflamación del apéndice y que es como un dedito que se encuentra aquí en la terminación del intestino grueso. Se halla del lado derecho, más abajo del ombligo. Muchas veces no sabemos nosotros identificar. Le dicen al doctor, me duele la parte derecha, la parte izquierda, pero nosotros debemos de tener en cuenta y nunca olvidarnos que el apéndice se encuentra en la parte derecha de nuestro cuerpo. Si es que quizás algún médico o enfermera te revisa y te dice que está en la parte izquierda, es incorrecto. Entonces ahí hay que desconfiar un poco porque te están haciendo un mal examen médico. A veces el apéndice se revienta,
derramando la infección y causando lo que es la peritonitis. Como les iba comentando acá, cuando acá el apéndice se inflama, esta pueda que se perfore, ¿no? Y reviente. Entonces, al momento de reventarse, va a contaminar a lo que es el peritoneo. El peritoneo viene a ser toda esta bolsita que protege nuestros órganos, se llama peritoneo. Y al momento de que Tengo clase. el apéndice se revienta, apague por favor Eva su micrófono, está causando interferencias. Ya, gracias. Como les iba diciendo, esta bolsita de acá que está rodeando las vísceras se llama peritoneo. Al momento de que el apéndice se revienta, puede contaminar lo que es el peritoneo y también se pueden dañar otros órganos. A eso se le denomina peritonitis. Y la peritonitis viene a ser una infección aguda y grave del forro que contiene todos nuestros órganos o nuestras vísceras. Resulta cuando el apéndice u otra parte de nuestros intestinos se revienta o se desgarra. Ahora sí, vamos a ver qué señales tenemos que tener en cuenta para identificar un apéndice. La señal principal es un dolor continuo en la barriga que va empeorando. Aquí nos dice que el dolor va a empezar aquí en la barriga y es continuo, es decir, va a demorar bastantes minutos y va a ir empeorando. Es decir, cada vez el dolor va a ser más intenso, más fuerte, que no lo vas a poder soportar. El dolor casi siempre empieza alrededor del ombligo. Acá está el ombligo, entonces el dolor va a empezar aquí, alrededor del ombligo. Ahí es lo primero donde nosotros debemos tener en cuenta. Decir, por ejemplo, me duele alrededor del ombligo. Entonces puede ser una señal de que es una apendicitis. De pronto, el dolor se va hacia abajo y hacia la derecha. Claro, como acá está el apéndice, este dolor se va a irradiar. Va a empezar desde aquí, desde el ombligo, y va a llegar hasta acá, hasta lo que es el apéndice, hacia la parte derecha, mejor dicho. Puede que la persona no tenga ganas de comer, vomite, esté estreñido o tenga un poco de calentura. Aquellas personas que tienen síntomas de apendicitis, el dolor es muy fuerte, tipo cólico, y entonces, por ende, por la misma enfermedad van a tener ganas de vomitar. También es importante preguntarle a esta persona si es que está estreñido o no, porque eso también causa dolor, ya que no hay motilidad intestinal. Y como estamos hablando de que la apendicitis viene a ser una infección o una inflamación del apéndice, por ende va a haber fiebre. Entonces, ya sabemos qué es lo que debemos tener en cuenta. Primero, que es un dolor continuo que cada vez va a ir empeorando. Como segundo paso, el dolor, como segundo punto que debemos de tener en cuenta es que el dolor empieza alrededor del ombligo y va a ir avanzando hacia la parte derecha de nuestro abdomen, es decir, hacia la parte donde se encuentra el apéndice. Otro punto que debemos tener en cuenta es que esta persona va a estar vomitando, no va a tener ganas de comer y que va a presentar fiebre. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo nosotros podemos identificar una persona que tiene una apendicitis. La apendicitis se va a identificar con lo que es la prueba rebote. Esta prueba se hace cuando se sospecha de que hay una apendicitis o una peritonitis. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Haga que la persona tosa y vea si esto le causa dolor agudo en la barriga. Le decimos a la persona que está teniendo dolor, le decimos por favor tosa. Y si vemos que el dolor al momento de toser se empieza a quejar de que le duele la barriga, podemos sospechar de que es una apendicitis. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Dice, o aplaste la barriga hacia arribita de la ingle izquierda. Despacio pero con fuerza, hasta que duela un poco. La ingle se encuentra más o menos por acá en esta parte. Acá lo que vamos a trazar es una línea, acá entre la ingle y el ombligo vamos a trazar una línea. Y la vamos a dividir en 3 partes. Y en la parte externa de la ingle es donde nosotros vamos a hacer presión. Más adelante les voy a mostrar un video para que más o menos tengan más claritud de cómo es que deben hacer este proceso. Entonces, vamos a aplastar
arribita de la ingle izquierda, despacio pero con fuerza, hasta que la persona se queje de que le está doliendo. Al momento de quitar la mano, si es que esta persona tiene dolor, ya sospechamos de una apendicitis. Entonces, como siguiente paso nos dice, entonces quite la mano de repente. Si le da un dolor muy agudo, en el momento en que quita la mano, a esto se le conoce como dolor rebote. Claro, porque al momento de nosotros aplastar esta parte de la ingle izquierda, vamos a presionar y al momento de nosotros quitar la mano es como si el dolor regresara. Por eso es que acá podemos ver lo siguiente. Al momento de nosotros aplastar esta zona, vemos que el abdomen es como si estuviera, como si es que estuviera hinchado, ¿verdad? Y al momento de quitarlo, disminuye. A eso se le llama rebote porque el dolor lo siente desde que ingresa la mano hasta que le quitan la mano. A ese se le conoce como dolor rebote. Y este dolor es muy característico de aquellas personas que tienen apendicitis o peritonitis. Si no hay dolor rebote arriba de la ingle izquierda, repita la prueba en la ingle derecha. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el lado derecho. Vamos a trazar una línea y la vamos a dividir en 3 y vamos a aplastar. Fuerte, fuerte y un poco profundo. Y luego de eso vamos a quitar la mano. Y si es que siente dolor, sí o sí vamos a sospechar de que estamos frente a un caso de lo que es una apendicitis. Ahora sí, vamos a ver un video para que nos quede claro de cómo en sí se debe hacer el procedimiento de cómo identificar una apendicitis. Apendicitis. ¿Cuántas mamás no tuvieron que ir a la madrugada con sus hijos por apendicitis? En el hospital se dieron cuenta que la apendicitis no solo. Y esto puede generar una emergencia. Si no se atiende bien, van a la muerte. Vamos a ver, ¿dónde está la bendita apendicitis? En el camino Federico. A ver, voy a hacer como si aquí están mis intestinos, ¿sí? Y si abro un poquito, esta es la bendita apéndice que se inflama y es una extensión del intestino grueso, ¿ven? Que se inflama y da problemas. Ahora la pregunta es, vamos a ver, digamos que esta es la apéndice. Aquí está la apéndice. La apéndice normalmente, como tiene tejido abajo, un epitelio, produce cierto tipo de secreciones. Vamos a ver. Y esas secreciones, si es que no salen como las que estamos viendo aquí, miren, ahí está. Estas tienen que estar produciendo. ¿Qué pasa si yo cojo por unas heces que usted es mi vida o porque las secreciones se atoran y hago esto? Entrar, y se infla de tal manera que puede llegar a pasar esto con la apéndice. Miren cómo se va haciendo. Solo un poquito. Cada vez se va haciendo grande. ¿Cómo está? Me pongo aquí. Y el dolor, si abrimos más la toma, casi siempre el dolor con la apéndice así grandota empieza en el ombligo, arriba del ombligo, alrededor del ombligo. Y luego se viene y se instala el dolor ya específicamente en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué pasa con la apéndice? ¿Cómo está saliendo el líquido? ¿Cómo se sabe? Miren cómo los intestinos se ponen alrededor, haciendo un plástico, o tratando de aislar esta infección. Buenas noches, no se escucha, no tiene audio, creo. Ahora, vamos a ver cómo reconocer que esta cosa es grave. Aunque el médico, obviamente, es aplicado hace para el diagnóstico. Una pauta de barrera. Ahora está con nosotros nuestra querida doctora Patricia Torres. Doctora Torres, muy buena. Vamos bien. Algunos signos y síntomas de este más o menos quedan. Generalmente en la segunda década de la vida, es decir, de 10 a 20 años, es la edad más frecuente de apendicitis aguda. Vamos a ver algunos síntomas. Baja de apetito. Baja de apetito, a veces incluso los niños pequeños dejan de comer completamente. O sea, de plan. Alerta, fiebre.
Generalmente el dolor empieza con un dolor vago, leve a nivel periumbilical, como usted mismo Alrededor lo dice, del- alrededor del ombligo. Del ombligo, ya. Luego puede irse hasta la zona de la boca del estómago, en el epigastrio, para finalmente irradiarse a la fosa ilíaca derecha Quedarse aquí. y quedarse localizado. Perfecto. Cuadrante inferior derecho. Abdominal. Generalmente pasadas las 24 horas de dolor, ya puede haber La pancita se pone dura. la pancita se pone dura y se Y luego la migración se queda dolor aquí. Vamos a ver, quiero que usted vea algunas cosas que si era su niño o su adolescente, una persona grande, ¿qué puede hacer en casa para decir, tengo que ir al hospital? Y pensar, doctor, ¿qué hacemos? primero, los signos, síntomas que ya mencionamos, Ya, acompañados con... acompañados de, usted va a descubrir el abdomen de su hijo, Ya. ¿sí? Y va a tocar suavemente la piel. Eso es muy importante porque ya en fases avanzadas, es decir, pasadas las 24 horas, incluso hasta 48 horas, ya puede haber O sea, si hago esto, y eso va a causar muchísimo. solo pasar la mano así. Solo pasar y se llama hiperestesia profunda. Es uno de los síntomas ya de perforación. Eso al final corrió. Eso es una emergencia quirúrgica. ¿Qué Solo más, tocando doctor? la piel. ¿Qué más? También vamos a topar la temperatura de la piel, que va a estar caliente porque está con fiebre, ¿sí? Y luego vamos a topar el huesito, que se llama la cresta ilíaca, Está aquí, ¿sí? derecho. Ya. En la parte Siempre en el derecha. lado derecho. Siempre en el lado derecho porque esta es la localización de la cresta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria desde la cresta ilíaca hasta el ombligo, Ok. ¿sí? Y vamos a dividir a esta línea con dos líneas paralelas. Ya. La línea externa, es decir, el La más- tercio externo, la que ¿sí? está más la afuera. que está más afuera, ese va a ser el punto donde vamos a presionar. ¿Sí? Más muy positivo. ¿Ya? Ahora, la maniobra es en ese punto aplastar. Esto va a causar dolor porque estoy justo aplastando a nivel del apéndice, donde está toda la inflamación y esto va a causar dolor. Ok. Ahora, el otro signo que vamos a ver es el de rebote, ¿sí? A la paciente le va a doler cuando yo hago esto, pero le va a doler aún mucho más si yo hago esto. O sea, si yo hago aquí y le suelto, va a abrir más. Eso es emergencia. Eso es emergencia médica, tienen que ir inmediatamente a un hospital. Hay otras maniobras que también se pueden hacer en casa. Ya. Por ejemplo, doblar la extremidad inferior derecha, ¿sí? Ejercer una ligera presión y esta ligera presión va a hacer que le duela al paciente La parte de en el cuadrante inferior derecho. ¿Sí? Igual una rotación, esto también va a provocar mucho dolor. Y si hago esto, que generalmente esto va a provocar también dolor, pero cuando el apéndice se encuentra en localización retrocitral. O sea, a ver, es como que el apéndice debe estar aquí. Pero hay algunos por defecto de fábrica que el apéndice está atrás. No está aquí y no está acá atrás. Así es, ¿cierto? Exactamente, y de hecho ahí se dan otros signos y síntomas que a veces pueden confundir. Por eso se dan los retrasos diagnósticos que pueden llegar a complicaciones. Ok, una vez que tenemos esto, llega al hospital, ¿qué más? Ya, lo importante primero son exámenes de una biometría hemática, ¿sí? Para ver la desviación de los leucocitos, porque es un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? También se pide una prueba PCR, que es un examen de fase aguda que se va a elevar en inflamación, ¿sí? También pedimos examen de orina porque existen muchas patologías de la vía urinaria que pueden estar relacionadas con dolor. O sea, para descartar que sea infección urinaria. Si es mujer, Si es mujer, importantísimo una prueba beta-HCG para descartar que sea embarazo, porque una prueba de embarazo. una prueba de Porque sea un embarazo embarazo ectópico. puede ser un embarazo ectópico, puede ser una torsión ovárica, puede ser. En la mujer es incluso mucho más complicado el diagnóstico porque pueden ser varias Ahora, enfermedades. exámenes de imagen, puede ser un eco, que puede ayudar mucho. De hecho, la ecografía es el examen más recomendado, ¿sí? Por su alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a encontrar el proceso inflamatorio del apéndice con la ecografía. Claro que eso va a depender mucho del experticio del imagenólogo que haga. Cosas importantes, finales, como para tomar en cuenta en una pero siempre cosas. Todo dolor abdominal, ¿sí?
técnica y signos como falta de apetito, vómito posterior al alza térmica, que eso es bastante predecible, puede ser apéndice. Inmediatamente la evaluación. Necesitamos, porque esto es por tiempo. Si no se actúa a tiempo, los rangos son muy variables, pero se ha visto que de 24 a 36 horas ya se produce la perforación. Un día. Exacto. Más de un día con dolor. Cuando se perfora la cirugía es más compleja, ¿no? La cirugía más compleja, la estancia hospitalaria es más compleja porque ahí sí hay que dar una terapia antibiótica intravenosa prolongada. Y también pueden haber muchas otras complicaciones como abscesos abdominales, adherencias, es mucho más. Entonces tomen muy en cuenta, hoy aprendimos cómo reconocer el caso que sufren. Adolescente, tal vez personal, también hay grandes. Los adultos mayores también hay que tener cuidado. Pueden hacer apendicitis. La misma sintomatología. A veces incluso diferente, porque ellos tienen ya otro tipo de patologías adicionales que complican más el diagnóstico. Pero hay que tomar en cuenta estos elementos de clima. Acá, toca la pasita, suelta, pega el brinco, te para el hospital. Pero si toman analgésicos, Más que nada porque se va la fiebre, se van algunos síntomas. claro, que y al llega niño al le médico vienen. y le pierde, o sea, se pierde. Llévele así, salvajemente como está, no le dé nada, porque eso orienta mucho al médico al diagnóstico. Cuando ya le toca y no duele, dice, ¿no duele? Le toca, ya no tiene fiebre, es mejor llevar así como está y intentar algo, porque lo que decimos nosotros es nos borran la sintomatología y ahí estamos más tiempo para eliminar o Y ahí son diagnosticar. las demoras diagnósticas. Espero que haya aprendido cosas muy importantes. Ya regresamos aquí en la Ciudad de Estilo de Vida. Si quieren más información para tomar en cuenta. Como vimos el video, está muy interesante tener en cuenta cuáles son los síntomas y cómo identificarlo y cómo es que se produce esta enfermedad. Ahora sí quiero preguntar, ¿qué les pareció este tema? Que alguien me diga cómo es que nosotros podemos identificar una apendicitis de acuerdo a lo visto en el video. Los escucho, por favor. ¿Alguien que desee participar? Betty se encuentra presente. Esther Gallardo. Esther Gallardo se encuentra presente. Sí, Ya, quisiera ver qué le pareció el video y si es que alguna vez ha visto algún familiar o un estudiante que ha pasado por este caso de apendicitis. bueno, en el video nos mostraban, ¿no? Cómo debemos actuar respecto a este caso, ¿no? Y bueno, no he tenido por decir, no se ha presentado todavía en familiares, pero sí he escuchado que es muy frecuente, ¿no? Esta enfermedad, podría decir. Claro. ¿Y cómo es que después de ver el video y escuchar la explicación, cómo nosotros podemos identificarlo? Como decía ahí, ¿no? Haciendo unos pequeños tocadas, se podría decir, a la altura de la ingle, ¿no? Y si es que hay dolores porque ya está inflamado el apéndice, ¿no? Ujú. Claro, y también es muy importante tener en cuenta que el dolor empieza alrededor del ombligo y va a irradiarse hasta la parte inferior derecha de nuestro abdomen. Incluso mostraron ahí en el video que tan solo con pasar la mano y sentir dolor también nos está indicando que puede
ser una peritonitis. También vimos otras maniobras como el hecho de elevar la pierna y sentir dolor. Elevaban la pierna hacia adelante y en otra ocasión fue hacia adentro. Y entonces todo eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder identificar o darnos cuenta y sospechar quizás de que podría ser un apéndice. Entonces, continuamos con la clase. Ahora sí. Ya, ahora sí vamos a ver lo que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se trata de un dolor o una molestia en la cabeza, cuero cabelludo o cuello. El dolor va a empezar en todo lo que es la cabeza, ¿no? La cabeza involucra lo que es la cara, el cráneo y el cuello. Entonces, en cualquiera de esos puntos, nosotros le vamos a denominar dolor de cabeza. No hay que alarmarse ante un dolor de cabeza. Puede tener diversas causas, como no haber dormido el tiempo suficiente y normalmente no se asocia a causas graves. Cuando nosotros pasemos, quizás en algún momento hemos estado estresados, preocupados, o el trabajo bajo presión, o estar también tanto tiempo en la computadora nos produce lo que es el dolor de cabeza, no hay por qué desesperarnos, ni mucho menos por qué angustiarnos, porque no es un signo alarmante que hay que tener en cuenta quizás, o el dolor de cabeza no nos produce que quizás nuestra vida esté en riesgo. Como dice acá, la causa puede ser no haber dormido bien o también se puede asociar a otras causas, como por ejemplo, acá tenemos una de las causas del dolor de cabeza puede ser la resaca. La resaca, como sabemos, es el consumo excesivo de lo que de lo que son las bebidas alcohólicas. Entonces, después de haber libado bastante alcohol, a las pocas horas, 5 o 6 horas, es donde se empieza a manifestar este dolor de cabeza. Estas personas que presentan lo que es este síntoma de lo que es la resaca, muchas veces están irritables, quieren estar en un cuarto oscuro y tienen un dolor muy intenso de la cabeza. Otra causa del dolor de cabeza también puede ser la mala postura. Si es que quizás giraste mal la cabeza, hiciste un mal movimiento o quizás cargaste peso ahí a la altura de tu cuello. Entonces, todo eso nos va a producir un dolor de cabeza. Así también como ya les mencionaba, el estrés, la preocupación, quizás tienes mucho trabajo que hacer, muchas cosas por presentar, no te alcanza el tiempo, hay algo que te preocupa, entonces tú te empiezas a angustiar y todo eso te produce lo que es el dolor de cabeza. Acá vamos a ver los signos y síntomas del dolor de cabeza. Nosotros en salud al dolor de cabeza le decimos cefalea. Es un término médico que nosotros utilizamos. No es una enfermedad, simplemente que así se le denomina el dolor de cabeza. Como primer síntoma que podemos identificar es la migraña. La migraña viene a ser un dolor pulsátil a un lado de la cabeza, como podemos ver acá. El dolor solo se presenta en esta zona de la cabeza. La migraña algunas veces va acompañada de lo que son las náuseas, vómitos, e incluso cuando están expuestos a la luz, les irrita. El sonido también les puede producir dolor de cabeza. Y la migraña también es causado por lo que es el estrés. Como otro signo importante que debemos tener en cuenta, tenemos el dolor de cabeza cervicogénico. Viene a ser el dolor en la parte posterior de la cabeza por problemas en las cervicales. Como podemos ver acá, toda esta parte del cráneo pertenece al hueso occipital. Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor en toda esta zona, debemos sospechar de que quizás tenemos alguna de nuestras vértebras están mal o hemos hecho un mal movimiento en nuestro cuello, quizás hemos dormido mal y por eso es que se ha producido este tipo de dolor, ya que ha habido un mal movimiento quizás en esta parte de la columna cervical. Estos huesos que están atrás del cuello pertenecen a las vértebras cervicales. Estas vértebras son las que sostienen el cráneo. Entonces, si es que ha habido un mal movimiento o quizás has recibido un golpe o has cargado peso, se va a producir ese tipo de dolor.
Como tercer síntoma tenemos lo que es la cefalea tensional. Viene a ser el dolor en forma de banda que aprieta la cabeza. Como lo pueden ver, es como tipo una vincha que te va a presionar y presionar. Este tipo de dolor de cabeza también se presenta cuando estás bajo estrés, no has dormido lo suficiente o quizás has mantenido lo que es una mala postura. Ahora sí, vamos a ver los primeros auxilios en dolor de cabeza. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Voy a mostrarles un videíto. Como ya estábamos viendo, un dolor de cabeza no es algo de lo que debamos alarmarnos, pero sí es importante saber, conocer qué es lo que podemos hacer y cómo podemos actuar. Como pudimos ver en el video, lo primero que tenemos que hacer es colocar a la persona que está sufriendo este dolor de cabeza, llevarla a un ambiente tranquilo, que no tenga tanta iluminación, que no esté expuesta al ruido o al calor, ya que estos sonidos le pueden irritar y causar más malestar. Entonces, luego de ello, lo que se le hizo es sentarse o acostarse, pero en ese caso tenía una silla, así que la sentaron. Y luego de eso se le empezó a poner compresas frías, es decir, pañitos de agua fría, ya que eso te ayuda también a disminuir el dolor de cabeza. En caso de que nos encontremos en un ambiente quizás donde no tengamos pañitos o algo, también sería importante mojarle la cabeza, lavarle la cara para que le disminuya el dolor, este tipo de dolor. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema de dolor de cabeza? De no ser así, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema que veremos es el dolor torácico. Los dolores torácicos o pectorales pueden estar causados por muchas cosas, desde un leve tirón muscular hasta lo que es el asma. Entonces, aquí podemos ver que el dolor mayormente se da en toda la parte de la región que ocupa el tórax. Viene a ser una sensación molestia o alguna anomalía que se da en esta región del tórax. Y como acá en la misma definición nos dice, las causas pueden ser múltiples, no hay una causa específica que nos pueda dar este tipo de dolor. Pueda porque quizás levantamos peso, hicimos fuerza, entonces se estiró uno de nuestros músculos y en la tarde ya nos empieza a doler esta zona del tórax. También aquí nos menciona el asma, ya que es una enfermedad en la que se hace un esfuerzo para poder respirar y al hacer este esfuerzo se va a producir lo que es un dolor torácico. Veamos cuáles son las causas. Acá tenemos que una de las causas es levantar peso. Aquellas personas que trabajan cargando peso o en el gimnasio se dedican a levantar pesas, pueden padecer de este tipo de dolor aquí en la parte del pecho, también conocido como dolor torácico. Si es que recibes un golpe por A o B, te cruzaste o estás en un medio de una pelea y alguien te da un golpe aquí entre el pecho, vas a sentir dolor luego. También aquellas personas que quizás comieron alguna carne y se atragantaron, el hecho de no poder respirar, de hacer ese esfuerzo, les va a producir lo que es el dolor torácico. Acá vamos a ver cómo es que se produce el dolor torácico. Acá
podemos ver que este dolor puede ser irradiado, puede ir desde el pecho hasta la mano derecha, a la mano izquierda, tanto la mano derecha a la mano izquierda. Incluso también puede dolerte parte de la mandíbula, el epigastrio, que viene a ser la parte superior del estómago, o el dorso, que viene a ser esta parte del pecho. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo es que podemos actuar ante una situación así. En ocasiones, sobre todo en pacientes diabéticos, puede que no se manifiesten de forma tan clara los signos y síntomas indicados. ¿Y qué debemos hacer si nos encontramos ante un síndrome coronario? En primer lugar, activar la cadena de supervivencia llamando al 112. Después, hacer que el paciente cese toda actividad inmediatamente. Poner al paciente en reposo en una posición cómoda y estable, generalmente sentado o semisentado. Mantener un entorno seguro y tranquilo. Tranquilizar al paciente, recordándole en todo momento que la ayuda está en camino. Facilitarle la respiración, aflojando la ropa, cinturones o cualquier cosa que pueda dificultar la expansión del tórax. Permanezca a su lado, controlando los signos. Esté preparado para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar si fuera necesario. Es recomendable la administración de una aspirina en caso de sospecha de ataque cardíaco, siempre que no se tengan antecedentes de alergias a este medicamento. Si su médico le ha prescrito al paciente medicación de urgencia para estas situaciones, puede ayudarle a suministrarse. Y recordamos que bajo ningún concepto debemos suministrar medicamentos no recetados ni hacerle andar o esforzarse. Bueno, un infarto puede producirse en cualquier... Bueno, como veíamos, la ayuda que en realidad se tiene que brindar es cuando nosotros vemos a una persona que se está cogiendo el pecho, el brazo, porque está teniendo mucho dolor, es ya sea acostarla o sentarla, llamar a la ambulancia y de ahí, si es que en caso de que ya no tenga pulso o quizás tampoco ya no esté respirando, hacer lo que es una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Quisiera saber si es que tienen alguna pregunta. De no ser así, pasamos al siguiente tema. ¿O algún comentario quizás de alguien, de alguno de los presentes? Bueno, en todo caso pasamos al siguiente tema. Voy a entrar a otras diapositivas un momentito. Voy a dejar de presentar para compartir las siguientes diapositivas. Un momentito que cargue. Ahora sí, el siguiente tema que vamos a ver son los vómitos. Los vómitos vienen a ser la expulsión brusca por la boca del contenido del estómago. Como sabemos, nosotros en algún momento hemos pasado por este tipo de situación. Incluso cuando tú viajas, también tienes esas ganas de vomitar o cuando has comido algo y te ha caído mal. Entonces, se va, como acá en la misma definición lo dice, vamos a expulsar lo que hay en el estómago, el contenido del estómago. Esto se va a expulsar a través del esófago y la boca. ¿Cuáles son las causas de que se produzcan los vómitos? Aquí entre las causas tenemos lo que es la gastroenteritis.
La gastroenteritis viene a ser una infección de los intestinos que nos va a causar tanto vómitos como diarreas, y como es una infección, a ver lo que es fiebre, es causado por un virus. De alimento, por ejemplo, te comiste un atún que estuvo guardado, algún tipo de enlatado que ha estado vencido. Entonces, quizás ahí en esos alimentos ya se han proliferado lo que son algunos microorganismos, ya sean virus, bacterias. Entonces, al momento de tú consumirlos, se van a ubicar en parte del estómago y van a tratar de vivir ahí, pero como nuestro organismo no está acostumbrado a la presencia de algún microorganismo, por ende, como mecanismo de defensa o como indicarnos de que algo está pasando en nuestro organismo, nos va a dar vómitos o diarreas. Entre otra causa de los vómitos tenemos lo que es el alimento o agua contaminada por bacterias. Aquí, como podemos ver en la imagen, hay una niña que está juntando agua, pero esta agua al parecer no es tratada. Como podemos ver aquí en el fondo, hay residuos de basura, entonces a eso se le considera un agua contaminada. El consumo de esta agua también tiene presencia de microorganismos, virus, bacterias, entre otros, que al momento de ser consumidos van a ir directo a nuestro estómago, y es ahí donde va a empezar a reaccionar con lo que son los vómitos. También se puede producir a través de lo que son los alimentos contaminados o vencidos. Estos alimentos, como les iba mencionando, en estos alimentos muchas veces crecen o viven ahí los gérmenes, las bacterias, y empiezan a desarrollarse. Y al momento de nosotros consumirlos, pues nos va a causar mucho daño. Entre otras causas de los vómitos, tenemos los efectos secundarios de los medicamentos, pero estos efectos secundarios de los en cáncer y están pasando por un proceso de, se les está administrando aquellos fármacos de quimioterapia. Todas estas personas tienen esas ganas de vomitar. Es un síntoma característico de ello. Ahora sí, veamos cuáles son los signos y síntomas de los vómitos. Lo primero son las náuseas. Las náuseas vienen a ser la sensación o las ganas de querer vomitar. Ahí tú no expulsas nada, solo sientes como que las ganas de querer expulsar algo, pero nada más, ahí queda. Los retorcijones, que van a ser como los cólicos, el dolor que te va a dar, incluso vas a tener lo que es dolor de barriga. Perdón, se bajó. Ya. Como podemos ver, te vas a coger la barriga de tanto dolor que tú sientes. Esto también va a ir acompañado de deposiciones líquidas, porque los vómitos mayormente se dan en aquellas personas que están sufriendo algún tipo de infección, ya sea una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, una infección cutánea. Los diferentes tipos de infección van a dar lo que son las deposiciones líquidas, así como también la fiebre. Si nosotros vemos el color de la piel, estas van a estar pálidas, como se puede observar aquí en las manos. La palidez es cuando no hay tanta circulación sanguínea, entonces la piel se empieza a hacer blanca. Al momento de nosotros vomitar constantemente, vamos a perder líquidos y electrolitos que ayudan al funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Lo mismo veíamos la hidratación. Y al momento de tú estar deshidratado, también vas a sentirte débil o cansado. Por ende, no vas a tener ganas de hacer tus actividades y tampoco no vas a rendir bien en el trabajo. ¿Qué es lo que nosotros debemos como primeros auxilios en caso de vómitos? Acá dicen ambos casos, es decir, ya sea de vómitos y diarreas. Lo primero que debemos hacer es facilitar el acceso al baño, ya que los vómitos es algo que nosotros no podemos controlarlo y es algo que no puede esperar. Entonces, lo ideal es que la persona esté cerca a un baño
y que tenga el acceso de manera inmediata en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer en caso de vómitos? Durante el vómito vamos a inclinar al afectado hacia adelante para favorecer la salida del contenido que se vomita y sujetársela. Es decir, le vamos a agarrar de la frente y le vamos a inclinar hacia todo lo que tiene en el estómago. Cuando desaparezcan los vómitos, al afectado de lado. Es decir, aquellas personas que están constantemente vomitando, se les va a colocar en una cama o un sofá acostados, pero de forma lateral, es decir, a un costado, ¿no? Porque si es que ellos se acuestan mirando hacia arriba, de frente, pueda que el vómito aparezca de forma inesperada y se puedan atragantar con su propio vómito. Entonces, por eso es que es mejor ponerlos en posición lateralizada, ya sea izquierda o derecha. Si al cabo de unos minutos no ha vomitado, se puede dar líquidos para rehidratar en pequeños sorbos. Esto sí hay que tener en cuenta porque ha pasado casos que vomitan y les dan lo que es el electoral o lo que es el frutiflex, pero dicen, no, pero es que su estómago no lo resiste, él igual lo sigue vomitando. Entonces, lo más probable es que estas personas hayan vomitado y de inmediato se les haya dado este líquido para rehidratar. Entonces, aquí lo ideal es, después de que ha vomitado, esperar un tiempo como de 10 a 15 minutos para poder dar estos líquidos de rehidratación, para que así su organismo ¿cómo se dice? Lo asimile, ¿no? Para que su organismo lo asimile. Ahora sí, vamos a ver aquí otro caso que es muy importante saber y conocer, que viene a ser el ataque cardíaco. El ataque cardíaco también es conocido como el infarto del corazón, pero nosotros en salud lo conocemos como ataque cardíaco. Ocurre cuando los vasos sanguíneos que nutren se contraen repentinamente por estímulo del nervio o resultan obturados por un coágulo sanguíneo o un trombo. Como podemos ver aquí en la imagen, el infarto o el ataque cardíaco se da cuando el corazón no le llega la sangre, ¿no? No hay una adecuada circulación. Y esto se debe, aquí como podemos ver, acá hay una arteria. Lo que vemos de amarillito viene a ser la grasa, es una placa de grasa. Si es que nuestra alimentación se basa en comer hamburguesas, pizzas, salchipapas, pollo a la brasa y frituras quizás durante la semana, pollo frito, pescado frito. Todo ello hace que en nuestras arterias se vaya formando una placa de grasa. Y poco a poco esta placa de grasa va taponando lo que son las arterias. Entonces, la acumulación de esta grasa hace que la arteria se tapone. Por ende, la sangre ya no va a poder circular de forma adecuada. Y al momento de estancarse es donde no va a llegar el oxígeno a una parte del corazón, por lo que se produce el cardíaco o el infarto. Acá nos dice que la acumulación de placa en la arteria coronaria bloquea el flujo de sangre y oxígeno hacia el corazón. Lo que les explicaba, que al momento de que esta arteria se tapona con la grasa, porque esto lo que es de amarillo es grasa, no va a llegar suficiente sangre. Entonces se va a detener y al momento de no llegar sangre, porque la sangre transporta el oxígeno, el tejido va a empezar a morirse. Por eso acá nos dice, el color violeta representa el daño y necrosis del tejido cardíaco. La necrosis nos quiere decir que viene a ser la muerte de las células, ¿no? Por no recibir el oxígeno suficiente. Pero no siempre es porque se acumula la grasa acá en las arterias. También es porque quizás hay presencia de un coágulo, otro coágulo, que se van juntando y van a taponar la arteria. Entonces, los coágulos o los trombos
El taponamiento de la arteria a través de estos hace que también no haya una adecuada circulación sanguínea. Por lo tanto, es que se produce el infarto. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las causas. Perdón, acá sería cuáles son los síntomas, me había equivocado ahí. Entre los síntomas de un infarto que nosotros podemos identificar es el dolor o la sensación opresiva fuerte, de aparición súbita en el centro del pecho. Como podemos ver acá en la imagen, nos va a dar de la nada, quizás esta persona está tranquila comiendo, caminando, y vemos que de la nada se empieza a coger el pecho, ya que el dolor es como si te estuviesen apretando, pero fuertemente, y aparece lentamente. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando nosotros quizás veamos una persona que se está cogiendo el pecho, podemos sospechar de que es un ataque cardíaco o un infarto. También van a tener dificultad para respirar. A esto se le conoce como disnea. Como no llega suficiente oxígeno al corazón, van a tener también lo que es dificultad para respirar. Dolor de ellos, inhalar y exhalar van a sentir dolor. Por eso es que quizá vamos a ver cómo sus gestos cambian, ¿no? Se ven diferentes, como si es que algo les doliera, como si sus ojos se les quisiera salir, están con los hombros como encogidos de tanto dolor que sienten. También van a tener palidez y algunas partes de su cuerpo, como no llega suficiente oxígeno, por ejemplo, van a tener de color morados lo que son los labios, la lengua y las uñas, como podemos ver aquí en esta imagen. A esto se le conoce como cianosis, es decir, que esto nos indica que la persona no se está oxigenando de forma adecuada, entonces tenemos que ayudarlo. También tenemos lo que es el malestar general de todo el cuerpo, obviamente. Van a sentirse débiles y su pulso va a ser débil e irregular. Al momento de nosotros tocar el pulso, vamos a ver que estos latidos van a aparecer de forma débil, van a ser despacitos los latidos y de forma irregular. Esto quiere decir que pueden aparecer 2, 3 pulsaciones, de ahí pasan unos segundos y desaparecen. De ahí, de nuevo sientes 2, 3 pulsaciones y desaparecen. Entonces el pulso va a ser débil e irregular. Pero aquí es muy importante, antes de que se me vaya lo que les tengo que decir, que para nosotros evitar sufrir un ataque cardíaco, es importante tener hábitos alimenticios o hábitos propios de nosotros, como por ejemplo beber líquidos en vez de gaseosa, cerveza, quizás algunos refrescos químicos que tienen bastante concentración de azúcar, ya que al momento de nosotros consumir, por ejemplo, papa, arroz con gaseosa, hace que esto nuestro organismo se convierta en grasa. Por eso es muy importante no combinar esas dos cosas, ¿no? También es importante tener una alimentación equilibrada en la cual tengamos tengamos que comer verduras, menestras con nuestra proteína, ¿no? Que es la carne. Y también es importante hacer deporte, porque al momento de hacer deporte nosotros quemamos calorías y la grasa que se está acumulando en nuestras arterias va a ir desapareciendo poco a poco. Ahora sí, veamos qué es lo que nosotros podemos hacer en caso de un ataque cardíaco. Como primeros auxilios tenemos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es reposo absoluto. No se le debe permitir hacer ningún esfuerzo. Ya como veíamos anteriormente, si es que vemos a una persona en la calle que se está cogiendo el pecho, que sus labios están morados, sus dedos están morados y su cara está pálida, entonces lo que vamos a hacer es acostarlo en el piso, en cualquier lugar. Y acá dice, no se le permite hacer ningún esfuerzo, es decir, no hay que dejarlo que siga caminando, quizás quiere hablar, entonces tampoco hay que permitirle que hable, porque lo que nosotros queremos es que la persona logre restablecerse, ¿no? Y no debe hacer ningún tipo de esfuerzo.
Otra cosa que también debemos hacer, otro punto que debemos tener en cuenta es recueste a la víctima en una posición cómoda, generalmente semisentado. Bueno, aquí es en caso de que tenga un mueble o un sofá, se le puede colocar semisentado. En caso de que se encuentre en una cama, se le puede poner unas cuantas almohaditas en la espalda. Esa posición se llama semi-fowler y es importante tenerla en cuenta. Aflójele las prendas apretadas, principalmente las que tenga en el cuello, es decir, si tiene una corbata, si es que tiene quizás collares, todo eso hay que aflojarlo para que esté despejada lo que es la vía aérea. Darle su medicación si estuviese indicada. En caso de que esta persona ya haya tenido anteriormente un infarto, y el médico le haya recetado cierto medicamento en caso de que le vuelva a dar otro infarto, solo en esa situación se le puede administrar un medicamento. De no ser así, pues no, se podría complicar su situación. También lo que se debe hacer es vigilar su respiración y su pulso. Igual que en todos los casos de primeros auxilios, nosotros debemos ver el pulso y la respiración. Eso es muy importante, ya que solo necesitamos como instrumento un reloj y esto se puede medir en tan solo un minuto, tanto la respiración como el pulso. Y también se va a solicitar ayuda médica o se va a trasladar a la víctima a un centro asistencial. Sí o sí se le va a trasladar porque ya necesita de ser atendido por profesionales de salud que cuenten con equipos más complejos y más especializados. A continuación, vamos a ver un video. Les voy a mostrar un video del paro cardíaco y de y cómo nosotros debemos actuar. Hola, hoy te voy a explicar cómo actuar frente a un paro cardíaco. Si una persona está inconsciente y no respira o respira mal, está sufriendo un paro cardíaco. Tienes que inmediatamente llamar a la emergencia móvil. Si hay un desfibrilador, conseguirlo. Tienes que empezar a comprimir el pecho fuerte y rápido de la víctima y no parar hasta que llegue el desfibrilador o la ayuda médica. Para hacer masaje cardíaco, tenés que arrodillarte al lado de la víctima. Una rodilla tiene que estar a la altura de la cabeza, la otra rodilla a la altura del pecho. Tenés que colocar el talón en una mano en el medio del pecho de la víctima. La otra mano va encima de la que está abajo, enlaza los dedos y tironea la parte anterior de los dedos hacia arriba. Los brazos tienen que estar rectos y tenés que utilizar el peso de tu cuerpo para comprimir. Comprimir fuerte y rápido. Si hay otra persona contigo, tiene que tirar la cabeza de la víctima hacia atrás durante todas las compresiones. A las 200 compresiones hay que cambiar al que hace masaje cardíaco porque se cansa. Continúa esta maniobra hasta que llegue el desfibrilador. Si no hay un desfibrilador, tienes que continuar comprimiendo el pecho fuerte y rápido hasta que llegue la ayuda médica. No pares de hacer esta maniobra. Es la manera de poder salvarle la vida a la víctima. ¿Cómo funciona un DEA o desfibrilador? Cuentan con dos botones. Un botón de encendido y un botón de descarga. Para utilizarlos, simplemente lo tenés que encender y escuchar lo que el aparato te dice. Te va a guiar durante toda la reanimación. Estos son los parches del desfibrilador. Están detrás del aparato. Van colocados como indica la figura. Uno debajo de la clavícula derecha, el otro debajo de la mano izquierda. Llame pidiendo ayuda. Retire los parches del envase detrás de la unidad. Aplique los parches sobre el pecho descubierto del paciente. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Está indicado aplicar un shock. Cargando. Sepárese del paciente. Oprima el botón luminoso de shock.
paciente con ahora la asistencia cardiopulmonar. El masaje cardíaco lo puede hacer cualquier persona con el mínimo de entrenamiento. Haciendo estas maniobras le podés salvar la vida a alguien. Como pudimos ver, ahí lo que se le está haciendo al maniquí, están simulando lo que es una reanimación cardiopulmonar, pero ellos están usando lo que es un desfibrilador. El desfibrilador lo que hace en sí es ver cómo son los latidos del corazón, si es que son rítmicos, si es que son arrítmicos, si es que son normales, si es que son anormales, y también da lo que es una carga eléctrica. Pero como les decía, eso ya lo hace el personal capacitado. Lo que nosotros podemos hacer es solamente un RCP básico que consiste en las compresiones y las respiraciones boca a boca. Solo eso. Quería saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Alguno de los presentes que quizás quiera aportar. O si es que tuviese alguna duda quizás del tema para poder aclararla. Sí, por favor. Buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo. Mire, señorita, aquí cuando se ve en el video lo que se tiene que hacer esas presiones en el pecho, eh, eh, cuando es a un adulto, por lo general, porque un adulto sufre con más secuencia, digamos, ese paro cardíaco. Y cuando es a un menor, por ejemplo, a un adolescente prove, ¿cómo sabemos que, o sea, solamente por los síntomas sabemos que es un paro cardíaco? Y si es un desmayo, solamente no se puede confundir un paro cardíaco con un desmayo. Y cómo, en este caso, si fuera un desmayo, es contraproducente hacer estas presiones en el pecho. O sea, ahí yo tengo esa preocupación. No puede, quizás alguien, por ejemplo, yo no me animaría a tocar para empezar a una persona que se haya perdido el conocimiento, porque de repente no es atinado lo que yo voy a hacer, porque yo no tengo la especialidad del caso, ¿no? Porque aquí están los síntomas como un paro cardíaco, pero cuando estamos en el colegio se pueden dar esos casos, señorita. ¿Cómo se puede actuar con mayor prudencia? Gracias. Ya, muy bien, gracias por su pregunta. Bueno, cuando una persona sufre un desmayo, mayormente pierde el conocimiento por 1 o 2 minutos. Entonces, si es que esa persona se recupera en ese lapso de tiempo, no podemos decir que es un paro cardíaco, porque un desmayo dura solo ese tiempo de 1 o 2 minutos. Y podemos identificar cuándo es un paro cardíaco, si es que esa persona ya está tirada en el piso. ¿Cómo podemos identificarlo directamente? Es mediante los signos vitales. Si tocamos el pulso y vemos que no tiene signos vitales, tampoco está respirando, vemos que quizás los labios están morados, la lengua está morada, entonces es ahí, y pasó más de 2 minutos, entonces es ahí donde nosotros podemos aplicar lo que es una reanimación cardiopulmonar. De no ser así, y como usted dice, quizás tengo temor, no me arriesgo porque quizás podría complicar su situación, lo que sí podría hacer es pedir ayuda, llamando quizás a la ambulancia o quizás a alguien que se encuentre en un centro de salud más cercano. Entonces, esa sería la forma de apoyar, pero como le digo, un desmayo no dura de 2 minutos, y un paro cardíaco, pues sí, ya estas personas tienen dolor en el pecho, tienen los labios y las uñas de color morado,
Entonces, y la forma más específica de poder identificarlo es realizando lo que son la toma de los signos vitales mediante el pulso y la respiración. No hay pulso, no hay respiración, entonces sí o sí, eso me indica que debo hacer una reanimación cardiopulmonar, porque si es que una persona está tirada en el piso y probablemente sea un desmayo, ahí si le tocamos el pulso y quizá vemos que los latidos son débiles o muy rápidos, pero hay pulso. Y mira, si es que miramos el pecho o si por A o B colocamos nuestra mano en su nariz y sentimos que está calientito, ya nos indica que esa persona está respirando. Si es que observamos lo que es el pecho, también podemos ver si es que se está elevando el pecho, cuántas veces se eleva, ya entonces eso nos indica que tiene signos vitales. Pero cuando una persona ya no tiene signos vitales, es ahí donde se puede hacer una reanimación cardiopulmonar. Entonces, sí logré aclarar su duda. Sí, muchas gracias. Muy amable. Ya, gracias a usted por su pregunta, María. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o una duda quizás del tema? De no ser así, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es un accidente cerebrovascular o también conocido como un derrame. ¿Ya? Un momentito, voy a compartir pantalla. Ahora sí, vamos a ver lo que es un accidente cerebrovascular, también conocido como ACV. Este es un término al que se denomina cuando una persona ha tenido un derrame cerebral. Quizás hemos escuchado este caso, algún familiar, amigo, vecino dicen, le dio un derrame cerebral, pero nosotros quizás no conocemos qué es ni cómo se da y mucho menos cómo ayudar a una persona en esta situación. El accidente cerebrovascular producidas en los vasos sanguíneos en el cerebro o por la formación de coágulos en alguna arteria de este. Como podemos ver, el accidente cerebral o donde realmente se produce el derrame es en nuestro cerebro. Se produce, por ejemplo, como podemos ver acá, este es un accidente cerebrovascular isquémico, es decir, estas son las arterias de nuestro cerebro. Vemos que una de estas arterias está taponada. Este es un coágulo, entonces quizás la forma, igual lo mismo que ocurre en el corazón, pero en el cerebro, ¿no? O sea, al momento de ver aquí una obstrucción, eso impide que haya, que pase el flujo sanguíneo. Entonces, al momento del flujo sanguíneo, causa daños cerebrales. Por eso es que se produce lo que es el derrame cerebral. Al momento de que la sangre se detiene, hay un fallo a nivel del nervio del cerebro, por lo que estas personas muchas veces, no sé si han visto a aquellas personas que tienen derrame cerebral, pero no pueden mover una ceja, su ojo no pueden cerrarlo, no pueden sonreír. Entonces, eso indica que ha habido un derrame cerebral. Pero, ¿cómo es que sucede todo esto? Como les digo acá, una de las arterias se obstruye. Y ya sea por un coágulo o en todo caso, como podemos ver acá, se llama ACV hemorrágico cuando una de las arterias del cerebro se revienta. Y las causas pueden ser múltiples. Quizás se golpeó la cabeza, le pegaron. Bueno, las causas pueden ser múltiples, ¿no? O también de forma natural, de la nada empezó, ¡pum!, se reventó esta arteria. Entonces, todo eso también produce derrame cerebral. Son dos formas, a través de la obstrucción de un coágulo o a través de la ruptura de una arteria. Por eso es que dice que son lesiones producidas en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en estos vasos sanguíneos del cerebro, ya sea por un coágulo o por la ruptura de una arteria. Este daño puede ser lo suficientemente grande como para causar la muerte. Eso sí es cierto, porque como ya les iba mencionando,
al momento de darse este derrame cerebral, va a haber un daño en la parte del nervio, de los nervios que están a cargo de los músculos de la cara. Ahora sí, veamos cuál es la causa más frecuente. Y bueno, las causas frecuentes las vamos a identificar de esta forma. Quizás estoy un día con mi mamá o con mi hermana que ya es mayor de edad. Veo que tiene fiebre, la fiebre es mayor de 38 y no le baja. Entonces, la fiebre puede ser un síntoma de muchas enfermedades, de infecciones, de náuseas, de vómitos, diarreas. Así que quizás con la fiebre nosotros no vamos a poder detectar que se trate de un derrame. Pero hay algo muy importante con lo que sí podemos identificar que se puede producir un derrame cerebral y es con la presión arterial. Si es que quizás mi mamá o mi hermana tienen hipertensión arterial, no toman sus medicamentos o no saben o toman un día sí, un día no, o se olvidaron de tomar su pastilla, sufren de presión alta. Entonces, hace que todo eso, mejor dicho, cuando la presión no está controlada, corren el riesgo de pasar por un derrame cerebral o de sufrir un derrame cerebral. Por eso es muy importante, así yo me olvidé de tomar mi pastilla que debí tomar en la mañana, tomarla a cualquier hora que me acuerdo, a la hora del almuerzo, así sea en la noche. Lo importante es tomar su pastilla y no olvidarse. También se produce porque hay estrechamiento de las arterias del cerebro y golpes en la cabeza. Si es que es una persona que quizás es boxeador, por ejemplo, ¿no? Por eso es que muchas veces, no sé si es que ustedes han visto en las peleas de box, que ellos siempre se tratan de proteger la cabeza con las manos, porque los constantes golpes pueden conducirles a un derrame cerebral. Incluso la mayoría de los boxeadores que ya están retirados sufren de esta enfermedad, de lo que es el derrame cerebral, por los golpes constantes que han tenido en la cabeza. Entonces, una de las causas también importante, como ya lo repetí, que debemos tener en cuenta es la hipertensión arterial. Debe estar controlada. Ahora sí, veamos cuáles son los signos y síntomas que debemos tener en cuenta. Un momentito, que pase la siguiente diapositiva. Un momentito, por favor, que cargue. Ya. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular. Lo primero que van a tener estas personas es dolor de cabeza y también vamos a identificar que quizás ya luego cuando están conscientes ha habido una parálisis, ya sea total o parcial del cuerpo o tan solo de una parte del cuerpo, pero mayormente es notorio en la cara. Como podemos ver aquí en la imagen, tienen como la ceja y el ojo caído, la boca caída. Es decir, hay una parte dañada en esta parte del nervio de un hemisferio de la cara. Entonces, eso nos indica que esas personas han tenido un derrame cerebral. También van a sentir debilidad general en todo el cuerpo, palidez, el pulso va a ser rápido y débil. Si nosotros tocamos el pulso, los latidos van a ser rapiditos, pero a la vez, como son rápidos, se va a sentir las pulsaciones débiles o lentas. ¿Cómo también nosotros podemos identificar que ha pasado un derrame cerebral? Es mirándole las pupilas a la persona. Por ejemplo, si es que nosotros vemos nuestras pupilas frente al espejo, normalmente las dos son del mismo tamaño.
A esto se lo conoce como isocoria, es decir, que las pupilas son del mismo tamaño. Pero cuando una persona ha sufrido un derrame cerebral, podemos ver que una pupila está más dilatada y otra pupila está pequeña. Entonces, al momento de observar los ojos, nos damos cuenta de que ha habido un daño cerebral. También, claro, por el mismo daño que han tenido en el cerebro, van a tener dificultad para hablar, coordinar movimientos o ideas, e incluso para caminar, ¿no? Cuando nos da parálisis en los miembros, también es así. Nos da lo que es hemiplegia, paraplegia, todo eso. Van a tener mareos, náuseas, vómitos. Ahora sí, vamos a ver cómo es que nosotros podemos brindar los primeros auxilios en caso de derrame cerebral. Lo primero que vamos a hacer es acostar a la víctima manteniendo la cabeza y los hombros más elevados, ¿no? Entonces la acostamos y en la parte de la cabeza y los hombros le colocamos unas almohadillas para elevar esa parte. Vamos a mantener una vía aérea permeable. Estar preparados para dar una respiración artificial o RCP si es necesario. En este caso también, en caso de que haya sucedido un derrame cerebral, es muy importante también tomar en cuenta los signos vitales. Como ya lo venía mencionando, si no hay pulso y no hay respiración, sí o sí se va a hacer una reanimación cardiopulmonar. Vamos a mantener lo que es la vía aérea permeable, levantando el mentón, retrayendo la cabeza hacia atrás. También se va a colocar una bolsa de hielo o paños fríos en la cabeza. En caso de que no tengas hielo, puedes colocar pañitos fríos en todo lo que es la cabeza, hasta que llegue la ayuda médica, porque eso sí o sí nosotros no vamos a poder salvarlo o evitar esta situación. Se va a vigilar su respiración y su pulso constantemente. Eso es muy importante para poder informar a aquellas personas que van a venir a brindarnos la ayuda. Nos van a decir cómo está, en qué situación está, cómo lo encontraste, cómo son sus signos vitales, si es que aún respira, si es que aún tiene pulso y todo ello. También el shock o el paro respiratorio puede ser posible. Claro, o sea, a veces el derrame cerebral también va acompañado de un paro respiratorio cardíaco y eso también hay que tener en cuenta. Por eso hay que vigilar constantemente los signos vitales. Continúe con la vigilancia del paciente. Como ya les iba diciendo, esto se refiere a lo que son los signos vitales. No se va a administrar nada por vía oral porque no está indicado, no tenemos los conocimientos y tampoco es necesario. Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Y de ahí vamos a trasladar a la víctima a un centro asistencial. Y todo eso es lo que nosotros debemos hacer en caso de que una persona haya sufrido un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular. A ver, un momentito, creo que por acá tenía un video para mostrarles. Un momento, por favor. Ahora sí, voy a compartir el video, ¿sí? Un momentito, por favor.
este video aprenderás a distinguir los signos de un derrame cerebral y a adoptar las medidas de ayuda necesarias. Los derrames cerebrales son trastornos en la circulación de la sangre en el cerebro. Sus síntomas se dan de forma repentina y son los siguientes: deformación del rostro, dificultades de expresión, debilidad en alguna de las extremidades, ocasionalmente dolor de cabeza o dificultades de visión. Coloca a la persona afectada en una posición cómoda, si es posible, recuesta. Avisa a los servicios de emergencia inmediatamente. Cuanto antes se atienda el accidentado, menor será la gravedad de las consecuencias, que incluye el eventual fallecimiento de la víctima. Anote la hora en que comenzaron los síntomas. Será importante para el tratamiento posterior. Asegúrate de que la persona afectada no realiza ninguna actividad física. Tampoco debe beber ni comer, ya que los accidentes cerebrovasculares pueden causar dificultades de destrucción. Vigila su estado de conciencia y su respiración hasta que lleguen los servicios de emergencia. Muy bien, como pudimos notar en el video, cómo era lo que tenía asimetría en el rostro, empezó a perder los movimientos, entonces lo que hizo la señorita fue recostarla y llamar a la ambulancia, ¿no? Para que ellos vengan a apoyarles. Ahora sí, voy a compartir lo que son las diapositivas. Ahora sí quisiera saber si es que alguien quiere aportar algo, quiere opinar sobre el tema o tiene alguna duda. Los escucho. Quizás Rojas Campos o Esther Gallardo quieran opinar qué les pareció estos temas, si es que están interesantes o no, y si es que han visto quizás alguna situación similar. Las escucho. ¿Están presentes? Esther Gallardo, Marisol Abanto. ¿Sí se encuentran en la sala? Bueno, en vista de Sí, que no... todo está claro para mí. Ya, muy bien, Esther. ¿No tiene alguna duda, algo que quizás quiera acotar? No, nada. Ya. Entonces, antes de culminar ya con esta clase, Tengo una pregunta, señorita, por favor. sí, María, ¿le Sí, escuchamos? mire, eh, sí, es bastante interesante esto, que nos clarifique estos puntos, pero tengo una duda, de repente me podría ayudar. Mire, yo he visto casos esto de cuando por lo general decimos es un derrame cerebral, ¿no? Y aquí veo con claridad cómo lo podemos identificar, así como usted dice, ¿no? Mi pregunta, voy señorita, de que eh, no hay alguna forma de, de prever o de observar. Por ejemplo, ahí en el video que usted presentó a la paciente se le ve en el rostro, ¿no? Ujú. Ya no está, no, o sea, se le ve clarito que no es normal su rostro, la expresión de su rostro inclusive, ¿no? Porque pienso que hay dolor ahí también, pero sin embargo, así viendo nomás al paciente antes de que llegue la ambulancia o llegue a verlo el médico,
tratándose de un familiar, por ejemplo, podría, observándolo más, podríamos darnos cuenta si una situación leve o es una situación ya totalmente irreversible, porque yo he tenido parientes que he perdido con ese tipo de enfermedad, digamos, ¿no? Con derrame cerebral a una persona joven de 22 años. Pero sin embargo, conozco yo ahora personas que han sobrevivido y claro, se le ve la marca en el rostro, como usted dice, como nos explica, pero que lo han podido tolerar. Porque una persona joven pierde la vida y porque en algunos casos una persona mayor lo resiste? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo sucede esto? No sé si me entendió, maestra. Sí, más o menos entendí su pregunta. ¿Usted quiere decirme cómo es que podemos evitar o cómo identificar antes de que lleguemos al punto de que haya una discordancia, ¿verdad? En los Sí. movimientos de la cara. Ajá, sí. Ya, como yo les había mencionado, es muy importante aquí ver sobre la presión arterial. Quizás cada uno de nosotros, hasta que no tengamos síntomas, hasta que no nos digan tienes presión alta, no nos hacemos un chequeo. Entonces, como forma preventiva, lo que nosotros debemos hacer es cada 15 días o 2 veces al mes ir a un centro de salud que te tomen la presión arterial para ver si es que está elevada o no. En caso de que la presión arterial esté elevada, es importante tener en cuenta que debemos ir al médico. La presión arterial no se puede tratar, es una enfermedad que no la podemos tratar, pero sí se puede controlar con el medicamento. Tenemos que tomar el medicamento de por vida. Es así, y también lo que debemos evitar es consumir la comida baja en sal, ya que el sodio eleva lo que es la presión. Entonces, eso es muy importante, chequear la presión y como dice usted, ya cuando sucede esta situación, lo que debemos hacer es llamar al médico para lo más rápido posible para que no se complique su situación. Pero como les digo, hay otros síntomas que, bueno, son quizá bueno, después de que pasa esto, eh, como usted dice, las personas que son jóvenes pueden aún resistir más a un ataque a un accidente cerebrovascular, ya que sus órganos aún todavía están más fuertes, ¿no? Entonces, después de pasar por este suceso, hacen lo que es fisioterapias y poco a poco se van a ir recuperando. Pero en caso de que de un adulto mayor ya no es así. Con el paso de los años, así como nosotros tenemos quizás un carro o una refrigeradora, todos esos electrodomésticos solo tienen un tiempo de vida nada más y con el paso del tiempo se va deteriorando, se va desgastando. Lo mismo ocurre en nuestros órganos. Con el paso del tiempo, el corazón deja de funcionar, el cerebro deja de funcionar, poco a poco se va acabando. Es por ello que los adultos mayores no resisten tanto a una situación así comparados con los jóvenes que aún tienen más vigorosidad, ¿no? Pero como les digo, una forma de tratar o prevenir es controlándonos la presión alta. Y si es que ya yo veo que tengo una hipertensión, ir inmediatamente al médico y tomar mi medicamento. Eso sí es ya de por vida y tiene que ser siempre a la misma hora. Y en caso de que me haya olvidado, tomarlo a cualquier hora del día, porque eso sucede cuando quizás estas personas que han tenido un derrame cerebral desconocían que tienen hipertensión o presión alta, o quizás su presión no estaba siendo controlada adecuadamente. Probablemente tomaban hoy día la pastilla, mañana no, o tomaban cada vez que se acuerdan, ¿no? Y eso no es lo adecuado. Entonces, para nosotros evitar un accidente cerebrovascular o un derrame, es muy importante controlarnos la presión. Y si es que no nos atienden en un establecimiento de salud o quizás no tengo el dinero necesario para irme cada 15 días o semanalmente, me puedo comprar un tensiómetro, un tensiómetro eléctrico
Entonces me pongo el brazalete, aplasto un botón y me mide la presión. Y si es que tengo los datos, le puedo llevar a un establecimiento de salud para que me digan si está dentro de los rangos normales o no. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que es la presión arterial. Sí, María, ahora sí está un poco claro su pregunta. Sí, hay, en este caso, este joven, el familiar joven falleció con este derrame cerebral. Y cuando, claro, nosotros como familia no, eh, también más que todo por desconocimiento, bueno, esperamos lo que el médico nos dice. Y nosotros entendimos que era un derrame cerebral, pero no entendíamos la razón. Y yo acá estoy entendiendo cuando usted me explica de que la razón más preponderante es que en el ser humano sufra de presión arterial, ¿no? Y Ujú. cuando al final ya, inclusive, eh, para no hacer la autopsia, ¿no? Al final dicen, no, el joven ha fallecido con un mal congénito. Este derrame cerebral puede ser la causa de muerte, un mal congénito, así como así en esos términos. Eh, no, bueno, salvo que sea un mal congénito del corazón. Si es que él hubiese tenido un mal congénito a lo que es a nivel cardiovascular, sí, pero de no ser así, no. Sí, pues ahora yo analizando lo que usted nos explica, de verdad a veces como nosotros no sabemos, solamente confiamos en lo que nos dice un médico, pero siendo docentes también es necesario, ¿no? Conocer para, en todo caso, también encontrar una explicación a esto, ¿no? Y por eso era mi consulta. Muy amable, señorita, gracias. Ya, gracias, María. Sí, claro, es muy importante conocer cómo es que se originó, cómo yo puedo evitar eso y qué es lo que yo debo tener en cuenta, ¿verdad? Por eso es muy importante y recomiendo siempre hacer deporte, tener una comida balanceada en la que haya verduras, carne, frutas, incluso beber bastante líquido, bastante agua. El agua es un líquido que nos hidrata y mantiene al organismo sano también. Entonces, si es que nosotros mantenemos un estilo de vida saludable, no vamos a sufrir por este tipo de patologías, ¿no? Porque ustedes, como saben, con el proceso del envejecimiento, los órganos se van deteriorando y sí o sí, con el paso de los años, alguna enfermedad vamos a adquirir. Y bueno, eso sería todo. No sé si es que otra persona tiene otra duda. De no ser así, ya damos por terminada la clase. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Y gracias por preguntar. Estamos aquí para absolver sus dudas, para despejar quizás algunos mitos que ustedes tengan. Y bueno, nos vemos mañana. Vamos a seguir con lo que es RCP, cómo nosotros podemos aplicarlo y cuáles son los pasos que debemos seguir. Gracias, linda noche y hasta mañana. Señorita, para cuestión de poder repasar, esta sesión nos mandan al grupo WhatsApp, ¿verdad? Los Sí, materiales. las diapositivas ahorita le envío al coordinador y ya en unos minutos él les va a estar enviando a su celular. Ok, ya. Muy amable. Ya, Buenas hasta luego, noches. gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, Esther.